Venimos trabajando una palabra que tiene que ver con la intención de Dios. Y sé que hemos venido trabajando esta palabra hace algunos días atrás, pero a medida que profundizamos en esta palabra nos damos cuenta de que hay mucho que decir. Hay mucho que decir que no lo podemos dejar pasar por alto. Hay mucho que decir que no lo podemos pasar allí, no lo podemos pasar a la ligera, sino que tenemos que profundizar dentro de nosotros mismos cuál es su intención para con nosotros. ¿Por qué usted y yo estamos hoy acá? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué el Espíritu Santo te trajo a escuchar esta palabra? Nosotros tenemos que descubrir y pedirle al Señor que nos dé discernimiento y que podamos entender cuál es su verdadera intención para cada uno. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 27, verso 18. Dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Proverbios capítulo 27, verso 18 dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira los intereses de su Señor tendrá honra. Entendemos allí que nuestra comunión es un mismo sentir con el interés. Si hay un mismo sentir y un mismo interés, entonces nosotros podemos disfrutar lo que Dios tiene con nosotros en cada ambiente. Si en este ambiente donde estamos expuestos hoy tenemos el mismo interés, que es comer de Él, beber de Él, disfrutar de Él. Si la persona que está a tu lado vino con ese mismo interés, entonces allí va a haber una perfecta comunión, no va a haber interrupción, no va a haber algo que te va a desenfocar, sino que junto a tu hermano, junto a tu consiervo, allí vamos a poder disfrutar juntos lo que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana. Yo he podido creer que una iglesia que avanza es una iglesia que sirve al Señor, no desde sus propios intereses, no de que esa congregación sea la más grande de la ciudad, no que seamos vistos y reconocidos, no. Una iglesia que avanza es una iglesia que camina y que hace la voluntad de Dios, que quiere lo que hace, lo hace en fin de que el nombre del Señor sea glorificado. No que mi propio interés sea visto, sino que su interés sea perfeccionado en cada uno de nosotros. Y es allí donde el cuerpo de Cristo se expresa de una manera especial en cada lugar. Y cuando hablamos del cuerpo estamos hablando de la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de usted y estamos hablando de mí. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y si nuestro interés como persona es que Cristo sea visto en nosotros, entonces nuestra humanidad mengua para que Él sea visto. ¿Cuántos me pueden seguir? Tu humanidad, mi humanidad, todo lo que tiene que ver con mi deleite, con mi interés, todas estas cosas son llevadas a la cruz, y es allí donde nosotros menguamos, es allí donde nosotros nos estamos juntamente crucificados con Él para que Él pueda ser visto. Entonces nosotros como santos estamos llamados a ser hallados fieles en lo que Dios nos llamó a administrar. ¿A qué te llamó Dios a administrar? ¿Cuáles son las cosas que Dios puso a administrar en tu vida? Todas las cosas que tienen que ver con tu administración está enfocado en lo que el Señor te delegó y te confió autoridad sobre eso. Pueden ser tus hijos, tu casa, la congregación donde Dios te puso, la palabra que Dios te ha entregado, todo lo que está bajo tu autoridad, eso tiene que ver con tu administración. Y es allí cuando el Señor le habló aquella parábola de los hombres fieles y aún de los talentos. Usted se da cuenta de cómo el Señor llama a rendir cuenta. Usted lee el libro de Mateo y te da cuenta cómo el Señor llama y le dice, ven, vamos a dar cuenta ahora de la administración de lo que estamos haciendo. ¿Qué estás haciendo con lo que te entregué? ¿Qué estás haciendo con la palabra que te estoy entregando cada domingo en la congregación? ¿Qué estás haciendo con cada palabra que te entregan los días miércoles o en la semana en las casas reconciliadas? Todo lo que usted recibe de parte de Dios, todo esto Dios nos los da para que nosotros lo podamos administrar, bien sea recursos, bienes, todo lo que Dios nos da, eso tenemos que saberlo administrar, no desde una mentalidad de dueño, sino desde una mentalidad de mayordomos, porque como cuando somos mayordomos, entonces nosotros vamos a poder tomar decisiones
correctas, funcionando desde la mayordomía de Dios y no desde nuestros propios intereses. Entonces, esta es la razón que gobierna nuestra vida, en que todo lo que nos ha dado seamos hallados fieles. Diga conmigo: Señor, yo quiero que tú puedas levantar su mano derecha, por favor, y que puedas comprometerte con Dios en esta mañana y que puedas decir: Señor, todo lo que tú me has dado, hoy me comprometo en administrarlo de la mejor manera. Yo quiero ser hallado fiel. No quiero derrochar nada, no quiero despilfarrar nada. Señor, quiero ser hallado fiel en todas las cosas donde tú me has llamado a ministrar. Ese es un principio al cual nosotros tenemos que hacer realidad en nuestra vida. Y de esta manera nosotros podremos avanzar. De esta manera nosotros podemos ser hallados fieles. Y no tan solo fieles, sino que podemos ser eficaces en lo que estamos haciendo. Para mí, eficacia tiene que ver también con fidelidad, porque si yo soy eficaz en lo que hago, entonces también seré fiel en lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, cuando tú eres eficaz, eres efectivo, eres prudente, eres preciso en lo que Dios te dio a administrar, entonces es allí donde la fidelidad de tu persona hacia lo que Dios te entregó se hace una realidad, y eso se llama hacer justicia a Dios. Somos fieles mayordomos, fieles administradores en lo que Dios le interesa, en lo que Dios quiere que yo aprenda hoy. Y esto es lo que nos hace eficaz. Hoy podemos entender que lo que nos hace ser eficaz no es tanto la preparación que yo pueda tener, porque una persona puede decir: yo soy eficaz porque me gradué de ingeniero, yo soy efectivo porque soy un profesional, yo soy efectivo porque me preparé mucho. Hermano, lo que nos hace eficaz, lo que nos hace fieles al Señor es el interés que nosotros tengamos en lo que tenemos que hacer, en lo que Dios le agrada. Usted se puede preparar mucho, pero si usted si no le interesa las cosas del Señor, entonces le hace caso omiso a estas cosas. Usted se puede preparar muchísimo en una carrera a nivel profesional, pero si a usted no le interesan las cosas de Dios, usted no se congrega. Usted puede lograr tener muchas metas y logros en su vida, pero con respecto a las cosas eternas, si a usted no le interesa, usted no podrá ser eficaz en estas cosas. Es más, ¿cuántas personas lamentablemente a veces no se van de las congregaciones después que se gradúan, después que Dios prospera su vida o después que logran alguna meta, algún objetivo? ¿Cuántas personas lamentablemente no se desenfocan de la fidelidad de Dios? Porque la fidelidad o el interés no tiene que ver con cuántas cosas yo estoy logrando hacer, sino cuántas cosas yo quiero perfeccionar para que Él sea visto dentro de mí. Es aquí donde yo le agrego valor. Alguien puede prepararse, pero si no se prepara también desde una mentalidad que yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces eso no va a poder gobernar su vida. Si lo que gobierna tu vida no es el interés de Dios, y cuando hablamos del interés de Dios, hablamos de la voluntad del Señor. Lo que a Dios le interesa es hacer su propia voluntad. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le dijo: Señor, si de mí pasa esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino la tuya. Ahí le quiso decir: Señor, yo no quiero pasar por estos procesos, pero que no se haga conforme a mi interés, sino que se haga conforme al tuyo, conforme a tus planes, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, conforme a tu verdad. Aunque usted se prepare mucho, pero si no le interesan las cosas del Señor, entonces no le servirá. No le servirá de mucho todas las cosas que puedes lograr en tus logros personales. Porque en los momentos de aflicciones, o en los momentos de sumo gozo, o en los momentos de emociones en tu vida, si no eres gobernado por la vida de Dios, si el Espíritu Santo no está gobernando tu vida, terminarás haciendo cosas que allí se cumple la palabra, lo que dice el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, que le parecen derechos, perfectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces la persona se perfeccionó en su propio conocimiento porque pensaba que estaba bien, pero resulta que iba como Caín de espalda a Dios, siendo enemigo de Dios, ajeno a las cosas de Dios.
Cuando somos ajenos a las cosas de Dios, le decimos, Señor, no me interesa lo que tú quieres hacer conmigo. ¿A cuántas personas no le hemos predicado, no le hemos anunciado? ¿Cuántas personas no reciben un mensaje un domingo, una semana? ¿Cuántas personas Dios le ha hablado y sencillamente no le ha prestado atención a lo que Dios le ha venido hablando? Eso es lo que se llama ser oidores olvidadizos. No le prestan atención a lo que Dios le viene hablando. ¿Por qué? Porque no le interesan las cosas de Dios. Pero yo estoy firmemente convencido que estoy al frente de una generación que está juntamente crucificada con Cristo y que lo que le interesa es hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad, sino lo que Dios quiere que Él haga en la tierra, porque ha entendido que lo que prevalece son las cosas eternas, que lo que permanece hasta el fin son las cosas eternas en Cristo. Y por cuanto ha comprendido estas cosas, su vida está sujeta a la voluntad de Dios y no escatima a dejar a un lado aquellas cosas que tienes que abandonar, que tienes que dejar, sino que prosigue adelante porque le interesa lo que Dios quiere que se haga o lo que Dios le interesa. Entonces, ¿qué nos interesa realmente? ¿Qué es lo que nos está gobernando? Nuestra prioridad es que nos interese lo que Él desee. ¿Qué te interesa? Pregúntale a tu vecino, ¿qué te interesa? ¿Qué es lo que realmente te está interesando? Algunos podrán decir, bueno, me interesa terminar de arreglar mi casa. Bueno, me interesa aquello, me interesa lo otro, me interesa arreglar mi carro, me interesa comprarme esto, me interesa. Examina tu corazón, ¿qué es lo que verdaderamente te interesa? Bueno, me interesa que se arregle mi vida de una vez. Pero amados, si no te interesan los perdidos, si no te interesa predicar la palabra, si no te interesa la iglesia, si no te interesa la comunión los unos con los otros, si no te interesa servir al Señor, si no te interesa que el evangelio sea explicado, sea extendido, si estas cosas no te interesan, es porque tus intereses están centrados en tu humanidad, en tu persona y no en la vida del Espíritu. Son cosas a las cuales nosotros tenemos que reflexionar. Que nos interese el evangelio, que nos interese la iglesia, que nos interese los discipulados los martes, que nos interese si quiere las casas reconciliadas, que nos interese congregarnos cada domingo, que nos interese estar donde Dios quiere que yo esté, que nos interese participar de la comunión los unos con los otros. Esto es lo que nos tiene que interesar. Cuando hemos nacido de nuevo, ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Pablo le explicaba a los colosenses, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, en lo celestial. Amado, lo que te interesa, allí donde está tu mirada, tiene que ver con todo lo que te interesa. Si tu mirada está en las cosas de arriba, cuando hablamos en las cosas de arriba, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la voluntad de Dios, estamos hablando de lo eterno. El que es de Dios, las cosas de Dios busca. Si te interesan las cosas del Señor, si te interesa ser perfeccionado, que Dios trate contigo, que Dios te perfeccione, que Dios desarraigue todo lo que no es de Él en tu vida. Si te interesa eso, es porque has nacido de nuevo. Solamente un nacido de nuevo le interesa lo que a Dios le interesa. Y una persona que ha comprendido la religión, lo que le gusta es un buen mensaje, una buena canción o participar en un servicio. Pero si su vida no va acorde con la vida de Cristo, entonces no le interesa la vida de Cristo, sino que ha aprendido solamente lo que es religión. Hemos dicho que lo que nos interesa es lo que nos gobierna hoy. Porque tu mirada y tu corazón siempre va a estar enfocado en las cosas al cual tú le das mayor valor. Esta palabra interés significa estar, algo que está entre nosotros. Algo que está entre nosotros. Hay un ejemplo, por lo menos si hay dos personas al cual hay una comunión, hay una amistad, en esas personas podrán seguir estando juntos siempre y cuando el interés sea el mismo.
Pero en el mismo momento que se pierde el interés el uno por el otro, o no nos une ese mismo interés, en ese mismo momento hay una aflicción, hay una separación. Entonces hemos dicho que lo que interesa es lo que está entre los dos, entre ambos, entre unos y otros. Esto tiene que ver con el interés. Lo que nos asocia es que tengamos el mismo interés. Lo que nos hace estar juntos es que tengamos el mismo interés. Lo que nos divide es que tengamos intereses diferentes entre nosotros, pero lo que nos une es que nosotros tengamos el mismo interés. Por eso estamos hoy en día vinculados con personas, asociados con personas que tienen el mismo interés. ¿Por qué te la llevas bien con uno y con otros no? Con otros no, ¿por qué? Porque con aquellos al cual no te la llevas bien, es porque esas personas no tienen el mismo interés, no le dan valor a las cosas que tú le das valor. Y cuando no hay este mismo interés en ambos, estas cosas terminan dividiéndonos, estas cosas terminan separándonos. Entonces nunca podremos vincularnos con personas que no tengamos el mismo interés y estamos desligados de quienes tienen intereses diferentes. Por eso a veces vemos que se pierde ministerio, que se dividen empresas, que se fracturan amistades. ¿Por qué? Porque no nos une el mismo interés. No nos une el mismo interés. Por eso es que no hay comunión. Los santos con los profanos. Por eso es que no hay comunión, la luz con las tinieblas. Por eso es que no podemos, eso es lo que se llama estar con yugo desigual. Yugo desigual es si entre dos personas, si a ti no te interesa lo mismo que a mí me interesa, entonces allí ya estamos divididos y un reino dividido no prevalece. Por eso es importante que usted, su familia y todo lo que está en tu administración le interese lo que a ti te interese. Y si a ti te interesan las cosas de Dios, entonces se cumple la palabra que en mi casa y yo le serviremos al Señor. Pero es difícil estar en un ambiente donde a ti te interesen las cosas de Dios y a tus hijos no le interese, a tu esposa o a tu esposo no le interese. Por eso tenemos que orar para que esta revelación y esta convicción llegue a todas las personas que están en nuestra administración, porque todos conocerán al Señor. A todos les tienen que interesar las cosas de Dios. Hay algunos que dejan de congregarse o que dejan de buscar las cosas del Señor porque les interesan más sus amistades. O les interesa más el qué dirán, qué dice la gente, qué va a decir la gente ahora de mí. ¿Qué van a decir los que me conocieron? Van a decir que ahora yo soy evangélico. O sea, a veces la persona, escuche esto, la persona que no ha nacido de nuevo, le da mayor valor a lo que la persona o a lo que pueden decir de él o de ella, que a lo que el cielo está anunciando. Por eso usted tiene que estar sumamente convencido dentro de usted mismo que su mayor interés es que Cristo sea visto, que sea expresado en la tierra, y de esta manera usted puede conectar el cielo con la tierra. ¿Cómo conectamos el cielo con la tierra? Cuando a usted le interesan las cosas de arriba, cuando su mirada está puesta en las cosas de arriba, y ahora acá en este ámbito usted la puede expresar. Usted puede decir: el Señor me habló esto, recibí esta palabra de parte de Dios, Dios me dio esta canción, estaba orando y Dios me mostró. De esa manera nosotros podemos conectar el cielo con la tierra. Es una manera de expresar los intereses de Dios. Todo lo que te importa tiene que ver con todas estas cosas al cual tú muestras mayor interés. Y te pregunto, ¿qué es lo que te importa realmente? ¿Qué es lo que te está importando? ¿Te importa más tu personalidad, tu cuerpo? ¿Sí? que tu apariencia. ¿Qué es lo que te importa más? Porque lo que te importa más es aquellas cosas a las cuales tú le das valor. Una persona que no le importan las cosas de Dios, no le da valor el congregarse, le da igual si se congrega o no. Le da igual si tiene comunión con Dios o no, si ora o no, si escudriña la palabra o no. No desarrolla una vida espiritual. Pero si le interesan las cosas de Dios, su mirada siempre está puesta en las cosas del Señor, y aunque esté trabajando, está meditando en Dios.
Y aunque esté estudiando, está meditando en Dios. Y aunque esté reunido con alguien, puede ser que estén hablando, pero sigue estando conectado con la fuente. Está atento, está percibido a que Dios le puede dar algo, que Dios le puede entregar algo, que Dios le puede direccionar con algo. Usted puede decir que tiene interés en Cristo. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que te interesa en la vida? Porque lo que te importa está dictado con los intereses que tienes. Yo puedo decir que me interesan las cosas de Cristo, que me interesa la palabra. Pero si en mi propia vida yo no muestro fruto de esto, y mi vida está afanada y angustiada en las cosas temporales, entonces mi fe no está puesta en el Señor. Mateo capítulo 6, verso 21 dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo quiero que tú le puedas decir esta palabra a tu vecino y que le diga, recuerda que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro tiene que ver con las cosas que tienen mucho valor para ti. Eso es lo que te interesa. Si tu corazón está en hacer la voluntad de Dios, entonces ese es tu tesoro. Si tu corazón está en desarrollar la vida espiritual, ese es tu tesoro. Si tu corazón está en las cosas de arriba, ese es tu tesoro. Si tu corazón está en agradar a Dios y servir a Dios, ese es tu tesoro. Eso es lo que ha agregado mayor valor en tu vida. Aunque nosotros digamos que Cristo lo es todo para nosotros, pero si a la hora de decidir nosotros tomamos decisiones incorrectas que no tienen que ver con Cristo, entonces allí donde nosotros podemos respondernos esta gran pregunta. Si a la hora de decidir entre el pecado y entre las cosas de arriba, usted no le importa las cosas de Dios, sus decisiones van a estar enfocadas en las cosas que verdaderamente a usted le interesa, pero no porque le importan al Señor. La pregunta que tenemos que hacernos hoy, si lo que estamos haciendo es lo que a Dios le importa que nosotros hagamos. Esa es la pregunta. Si las decisiones que yo estoy tomando en estos tiempos es lo que a Dios le importa. Porque eso determina si verdaderamente me interesa o me importan las cosas de Dios. Cuando yo tomo una decisión y la consulto con Dios y oro y espero la voluntad de Dios en esa área, entonces allí yo le estoy dando prioridad, le estoy dando valor y yo le estoy diciendo, Señor, me interesa tu opinión. Es como que alguien que es muy cercano a ti tomó una decisión incorrecta y tú pensabas, o un hijo, se supone que tenía que comunicártelo, se supone que tenía que preguntarte buscando la asesoría porque tú eres su autoridad. Pero si no le interesa lo que tú le vas a decir, no le importa si te lo comenta o no, lo hace y punto. Así es la persona. Si no le comenta a Dios, si no espera en Dios, si no le importa la voluntad de Dios, es porque no le interesan las cosas de arriba. Y esta palabra tiene que ver con una exhortación, pero que a la vez nosotros podamos meditar si verdaderamente nos interesan las cosas espirituales o nos interesan las cosas del mundo. Si nos interesa crecer en la vida del Espíritu o en crecer en mi propia humanidad. Porque si lo que me importa es crecer en mi propia humanidad, aún las cosas espirituales van quedando a un lado y te vas enfriando espiritualmente. Y en algún momento te desconectas con la fuente. Por eso el Señor habló en el libro de Juan: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo el que permanece en la vid llevará muchos frutos, pero el que se desconecta, el que se desconecta con la vid, con la fuente, entonces esa persona va menguando. Esa persona se va deteriorando espiritualmente y pierde la sensibilidad espiritual, pierde la comunión espiritual, deja de escuchar a Dios, ya no le importa si ora o no. Se convierte en una persona fría, una persona natural que no percibe las cosas espirituales porque no le interesaron las cosas de Dios.
Pero bendito sea Dios que nos da la oportunidad que hoy nosotros podamos reflexionar y que podamos meditar en cuáles son las cosas que nosotros le estamos agregando valor y que podamos poner a un lado. Por eso Pablo le hablaba a la iglesia y dijo, porque ciertamente todas estas cosas, aún lo que he aprendido, lo tengo como por basura, lo dejo atrás. Porque lo que me interesa es proseguir a la meta. Esta palabra es para alguien que quiera seguir avanzando. Esta palabra es para alguien que quiera seguir creciendo, no que se quede estancado en los problemas, en lo que pasó o en sus errores, sino es una persona que ciertamente, olvidando todo lo que pasó, lo deja atrás y se extiende hacia adelante. Yo quisiera saber dónde está esa persona que verdaderamente quiere seguir avanzando en la voluntad de Dios. ¿Quiénes son aquellos que quieren seguir creciendo en las cosas de arriba? ¿Quiénes son aquellos que aman a Dios? ¿Quiénes son aquellos que les interesan las cosas de Dios? ¿Quiénes son aquellos que le dan prioridad a las cosas que a Dios le agrada? ¿Se acuerdan que hablamos que la palabra interés conlleva la idea de algo que está en medio de dos personas o en medio de algo? Mira lo que dice Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Dios? Hizo nacer de la tierra el árbol delicioso a la vista. Era bueno para comer. Pero también allí el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Quién es el árbol de la vida? Diga Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Entonces, si Cristo es el árbol de la vida, te interesa comer del árbol de la vida. Pero si lo que te interesa son las cosas que tienen que ver con la ciencia, con el mundo, con el sistema, entonces comerá del otro árbol que se ve delicioso para comer, pero no genera vida eterna. Y la gran pregunta es, ¿de qué árbol te estás alimentando? ¿Cuál es el fruto que estás comiendo? Estás comiendo del árbol de la vida que es Cristo. Mira, Dios le da tanto valor que puso el árbol de la vida que es Cristo en medio del huerto. En medio del huerto lo puso, lo colocó para que las personas pudieran aún ese árbol se pudiera mantener, y ahora en el nuevo pacto representa la vida de Cristo. Cuando nosotros comemos de Cristo, estamos comiendo del árbol de la vida. O comemos del árbol de la vida, o comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos afirmar que para Dios el árbol de la vida, el cual es Cristo, debiera ser mayor interés para los hombres. El árbol de la vida, al cual es Cristo, debiera ser el mayor interés para los hombres. Lamentablemente el hombre a través del engaño pecó contra la palabra, y el pecado produce en el corazón del hombre cambios de intereses. Lo que hace el pecado en el corazón del hombre es cambiar, distorsionar, desviar los intereses. Entonces el hombre que cuando está fuera de la voluntad de Dios, cuando se desconecta de la vida, no le interesa lo que a Dios le interesa, sino que quiere hacer lo que a él le conviene, y tiene que ver con las cosas de abajo, con lo temporal. Empieza a comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, y deja de alimentarse del árbol de la vida. ¿Qué es lo que hace el pecado en el corazón del hombre? Cambia los intereses. Eso es lo que hace el pecado. Usted se da cuenta que cuando está fogoso en las cosas espirituales, cuando permanece firme en las cosas de Dios, se da cuenta que siempre quiere estar donde Dios quiere que usted esté, siempre quiere agradar a Dios. Pero también te das cuenta que en los momentos de mayor debilidad en tu vida, dejas de orar. Te da igual si te congregas o no, te da igual si lees la palabra o no, te da igual si haces la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y es por eso, porque hay iniquidades, hay cosas que tal vez permitimos, y cuando permitimos estas cosas, cuando pecamos, cuando no confesamos nuestros pecados, cuando no estamos en paz con Dios y con los hombres, entonces cambian los intereses y me importa más mis cosas personales que las cosas espirituales.
Pero yo estoy seguro que cuando usted oye la palabra de Dios, a medida que oímos la palabra de Dios y hay un verdadero arrepentimiento, Cristo vuelve a ser el centro de todo en su vida. Cuando hay un verdadero, por eso predicamos el Evangelio. Porque puede ser que haya cosas distorsionadas en nosotros, pero cuando hay un arrepentimiento, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra es revelada a tu vida, esto produce un arrepentimiento genuino. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, todo vuelve al estado de Dios, a la voluntad de Dios, todo vuelve a ser sujeto a Dios. Cuando hay un arrepentimiento en tu vida, hay una esperanza de que las cosas van a empezar a funcionar de acuerdo a su voluntad. Y esta palabra es para alguien que tal vez últimamente ha venido cometiendo algunos errores, o su vida iba por caminos torcidos, que saben que no iban de acuerdo al propósito de Dios. Hoy quiero decirte que si esta palabra llega a tu corazón y tú la crees con todo tu corazón y esto produce un arrepentimiento en tu vida, ahorita mismo Dios puede transformar tu mente en baile. Ahorita mismo Dios puede darte gozo en vez de tristeza. Ahorita mismo Dios puede transformar tu vida, porque eso es lo que hace el arrepentimiento. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Cambia los intereses por las cosas de Dios. Aún nuestra administración es eficaz cuando ponemos todo nuestro interés en el interés de Dios. Y quiero volver a esta palabra al cual inicié. Quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Y hoy volvemos a esta palabra porque la higuera representa a la iglesia. La higuera representa a la iglesia. Entonces podemos decir, quien cuida la iglesia comerá de sus frutos. Quien cuida la iglesia comerá de sus frutos. Amado, lo que hace que nos volvamos a reunir cada domingo, lo que hace que nos volvamos a reunir cada semana, lo que hace que nos volvamos a reunir cada vez que tengamos que reunirnos para hablar asuntos espirituales, es el interés de Dios en ambos. Es el interés de Dios de ustedes y es mi interés, el interés de Dios en mí, en poder estar con ustedes y compartir el mensaje del Evangelio. Lo que hace que nos podamos reunir en diferentes reuniones es el cuidado de la iglesia. No es otra cosa que nuestro amor por la iglesia. Cada vez que nos reunimos con los equipos de trabajo, ayer tuvimos 2 o 3 reuniones en el día, y así en la semana nos seguimos reuniendo y seguimos coordinando y seguimos ajustando cosas y seguimos corrigiendo lo deficiente entre nosotros y seguimos ajustando a la iglesia, nos vamos ajustando a las cosas de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos interesa la iglesia, porque amamos la iglesia. ¿Cuántos aman la iglesia? Por cuanto amamos la iglesia, hacemos lo que hacemos. Por cuanto amamos la iglesia, nos congregamos y nos reunimos, no escatimamos tiempo, no escatimamos recursos, no escatimamos lo que tenemos que hacer porque amamos la iglesia. Y la palabra se tiene que cumplir. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y quiero soltar esta palabra sobre aquellas personas que verdaderamente aman la iglesia del Señor. Por cuanto ha cuidado su iglesia, por cuanto está sirviendo al Señor, por cuanto ama la obra de Dios, entonces comerás de su fruto. Comerás de su fruto, no será en vano. Vas a disfrutar. Tú, aquel coordinador de casa reconciliada, aquella persona que está formando el carácter de Cristo en otros a través del discipulado, aquellos que estamos predicando la palabra, no será en vano, comeremos del fruto, veremos el carácter de Cristo expresado en la gente, veremos que la palabra que predicamos se hace vida en la persona, veremos que lo que estamos predicando es real, esto lo veremos, y no tan solo que lo veremos, sino que lo vamos a disfrutar, lo vamos a degustar, lo vamos a comer. Veremos el cambio, la transformación en cada persona por la palabra que estamos llevando. Quien cuida la iglesia es recompensado por el Señor. Quien cuida la iglesia no dejará de ser alimentado, porque hemos podido soportar
tantas cosas? ¿Por qué hemos podido soportarlo? ¿Por qué usted cree que hemos podido soportar tantas cosas en todos los tiempos que hemos vivido? Porque el Señor nos ha sostenido. ¿Por qué tú crees que has podido superar tantas cosas? ¿Por qué tú crees que has podido pasar por valles de sombra de muerte? Aquí hay personas que han pasado circunstancias muy duras en su vida. Hay personas que han pasado momentos de aflicciones por años. Pero ¿por qué estás hoy acá todavía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha tenido cuidado de ti. Por cuanto tu corazón está en las cosas del Señor. Por cuanto tu mirada está en las cosas de arriba. Por cuanto has puesto al Señor como tu hacedor. Entonces Dios cuida de ti. Dios te provee, iglesia. Dios te sustenta. Dios te alimenta. Dios te sostiene. Él es el que nos sostiene. Aún en todos los procesos de nuestra vida, su alimento no perece. Cuando comemos del árbol de la vida, entonces allí donde somos nutridos, somos alimentados por el Señor. Y una iglesia como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, no murió. ¿Por qué? Porque estaba alimentado, sustentado por el Señor, porque Dios enviaba maná, porque Dios enviaba el alimento, porque Dios le protegía. Aunque duró 40 años caminando, dando vueltas, pero Dios estaba comprometido en sostenerlo, en proveerles, en ayudarle. Por eso tú has podido soportar todas las cosas que has soportado hasta ahora. Porque aún en medio de tus debilidades, tu corazón ha estado enfocado en las cosas de Dios. Tu mirada ha estado puesta en las cosas de arriba. Aunque eres débil, estás siendo perfeccionado en el Señor. Aunque has cometido errores, estás hoy en día con un corazón arrepentido. Y la palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Ese es el beneficio cuando nosotros comemos del árbol de la vida. Cuando comemos del árbol de la vida, somos sustentados por Él. Estás pasando por un momento de aflicción, pero Dios te entrega una palabra. Estás pasando por un momento, pero Dios te da un sueño, una visión. Dios te habla a través de alguien. Es Dios sustentándote. Cuando alguien te dice, sabes, estoy orando por ti, es el mismo Cristo que está en esa persona que está intercediendo por ti, por tus debilidades, por tus errores. Es el mismo Padre que está allí a favor tuyo. Yo no sé cuánto me puede comprender. Y oro a Dios para que haya mayor entendimiento, que la luz de Cristo alumbre tu entendimiento, para que puedas comprobar, para que puedas ver cuál es la perfecta y voluntad de Dios. Somos alimentados por el Señor y su alimento no perece, su alimento no tiene fecha de caducidad. Su alimento tiene todos los nutrientes para mantenernos fuertes y saludables en medio de los tiempos que estamos viviendo. Tal vez no tengas alimento en tu casa, pero tienes un alimento espiritual que te sostiene y puedes acceder a ese alimento a través de la fe. La palabra de Dios se cumple. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es Dios sustentándote, amado. Mi hermana, es Dios quien te ha sustentado hasta ahora. Es Dios que te ha provisto, varón de Dios. Es Dios quien te ha sostenido, quien te ha ayudado. Es Dios. Aún si nos vamos a la temporada, tú te das cuenta que lo que tú ganas no te alcanza para sostenerte todo un mes. ¿Y por qué puedes comer? ¿Por qué puedes vestir? No sé cómo lo hace Dios, pero lo que sí sé es que Dios lo hace. No sé qué es lo que hace Dios en tu vida, pero lo que sí sé es que Dios te ayuda de alguna forma u otra. Dios toca los corazones, Dios provee, Dios abre puertas. El hombre no podrá cerrar. ¿Por qué? Porque aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel a nosotros. Diga conmigo, su alimento me sostiene. Su alimento no tiene fecha de caducción, no tiene fecha de que se va a dañar, sino que su alimento tiene todos los nutrientes necesarios. El maná, estuve escudriñando en estos días que representaba el maná como alimento. Hermano, el maná tiene que ver con un alimento espiritual, celestial, un alimento angelical, donde tiene todos los nutrientes, todas las proteínas, todo lo necesario. Tenía todo, escuche bien, todo lo necesario para ellos poder sostenidos en el desierto, para poder aguantar la aflicción del sol, para poder aguantar la aflicción del calor.
Todo eso lo tenía el maná. Ahora, cuando nosotros lo llevamos hoy a la palabra, tiene que ver con el alimento que nosotros recibimos. Yo considero que el alimento que usted recibe en esta casa, a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra impartida, el pan impartido en cada persona, siempre lo digo, cuando predicamos la palabra, estamos partiendo el cuerpo de Cristo y le estamos dando de comer a las multitudes. Es decir, que cuando usted escucha el mensaje del Evangelio, usted está comiendo de Cristo y su fe empieza a incrementar, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que usted escucha la palabra del Evangelio, cuando usted escucha la palabra, el mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio, entonces su fe empieza a crecer. Hay un aumento de fe en su vida por cuanto usted se está alimentando del árbol de la vida. Y es Dios sosteniéndonos. Porque aunque estemos pasando por circunstancias y venimos a congregarnos, le decimos: Señor, me interesan las cosas espirituales. Ciertamente estoy pasando por tantas cosas, pero me interesa hacer tu voluntad. Yo voy a congregarme. Hoy voy a recibir una palabra, un alimento espiritual. Cada vez que venimos un domingo acá, no es para encontrarnos, aunque eso es parte. No es solamente para que podamos vernos y tener comunión los unos con los otros. No, es para ser alimentados por el cuerpo de Cristo. Es para poder comer del árbol de la vida. Cuando usted deja de escuchar la palabra, deja de nutrirse, de alimentarse espiritualmente. Y cuando deja de alimentarte espiritualmente, es como que si usted deja de comer. Usted deja de comer 2, 3, 4 días y se siente débil. Deja de comer, deja de tomar café un día y te duele la cabeza. Deja de comer algo y te empiezas a sentir débil, te empiezas a sentir mal. Así también es lo espiritual. Cuando no nos interesan las cosas de Dios, dejamos de alimentarnos del árbol de la vida y la fe empieza a menguar. Y vienen ríos, tormentas, tempestades, y todo lo que fue edificado sobre la arena va a caer. Dice la palabra que grande es su ruina, pero todo lo que es edificado sobre la roca, que es Cristo, esto permanece para siempre. Pregúntale a tu vecino sobre qué está siendo edificado hoy, de qué árbol estás comiendo. Porque si comes del árbol de la vida, te mantiene firme en el Señor en medio de las circunstancias. Pero si estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, estás comiendo de tu propio razonamiento. Es que a mí me parece, es que no estoy de acuerdo, es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso. Eso que tú sientes, eso que tú crees, eso es porque te estás alimentando de lo que alguien te dijo, de lo que tú viste, de lo que tú creíste, de lo que tú pensaste. ¿Cuántas veces no pensaste mal de alguien y ni siquiera lo conocías? Me parece que tal persona es como arrogante, como orgulloso, como altivo, porque mira, pero tú lo conoces. No, no lo conozco. Comiste del árbol equivocado. Dígale a alguien: cuidado si comes del árbol equivocado, porque si comes del árbol equivocado, entonces vas a cometer errores. Pero si comes del árbol de la vida, si comes de Cristo, serás alimentado por Cristo, y el Señor va a cuidarte, y el Señor va a protegerte, y el Señor va a librarte, y el Señor te va a sostener, y el Señor te ayudará, y Él te fortalecerá, y Él te levantará. Y si sientes que Él se cae justo, Él te levantará. Y si estás pasando por valle de sombra de muerte, Él te guardará. Y si estás pasando por valle de aflicciones, Él te va a sostener, Él te proveerá, Él te seguirá ayudando hasta aquí. Así que anímate y sigue avanzando en el entendimiento de Cristo, porque cuando avanzamos en el entendimiento de Cristo, entonces somos perfeccionados en su vida y no escatimamos en hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que nos ha sostenido durante muchos años no ha sido nuestra propia capacidad. Lo que te ha sostenido, mujer, no ha sido tu capacidad. No, porque estoy robusta, porque me siento fuerte. No. Lo que te ha sostenido es que te has estado alimentando del árbol de la vida. Lo que te ha sostenido es que el Señor mismo, con su gran amor, ha dado a su Hijo, te lo ha entregado a su Hijo, y en Cristo estamos completos.
Y aunque estés pasando por ciertas cosas, el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te aliento, yo te sostengo. Yo te levanto tu rostro, levanto tu cabeza, te pongo en alto, te pongo como cabeza y no por cola. Por cuanto has puesto tu amor en mí, permanecerás para siempre. Entonces lo que te ha sostenido no es tu propia capacidad, sino que lo que nos ha sostenido a todos en este tiempo. Impresionante las temporadas que hemos vivido, las cantidades de cero, cómo se ha devaluado la moneda, cómo el dólar ha subido tantas veces, el devalúo de todas las cosas. Y hoy estamos acá. Es Dios quien nos ha sostenido hasta acá. Es Dios quien nos ha provisto, es Dios quien nos ha ayudado. ¿Cuántos reciben esta palabra conmigo? Si el mismo Dios te ha sostenido hasta acá, no piense usted que en medio de lo que estás viviendo te va a dejar morir ahora. El mismo Dios que te ha traído hasta aquí nos ha ayudado el Señor y lo seguirá haciendo. Así que no temas, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo hasta el final. Y dice la palabra, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Fuimos hechos administradores y no dueños. No es que es mi iglesia. Usted nunca va a escuchar de mi boca esta palabra. No, porque es mi iglesia. No es mi iglesia. Yo no entregué mi vida. Ciertamente estamos expuestos, crucificados acá. Ciertamente entregamos nuestra vida. Mi vida la he entregado acá. 12, 13 años ya, mi vida está acá. Pero no he derramado mi sangre por ti. El que derramó su sangre por ti fue Cristo Jesús. Entonces no es mi iglesia. Dígale a alguien, no es tu iglesia. Es la iglesia del Señor. No es tu casa reconciliada. No es que mi célula, mi casa reconciliada, mi CR. No es tuyo. Es de Cristo. No porque los míos. Usted va a escuchar personas, mis ovejas. ¿Quién dijo? Primero, no somos animales, somos hijos. Y segundo, no somos propiedad de una persona, somos propiedad de Dios. Porque el que compró nuestra vida fue Cristo Jesús. El que entregó su sangre fue Cristo. No es tu casa, no es tu carro, es tu carro, no es tu casa, es tu casa. No es tu iglesia, es tu iglesia. No es tu equipo, es tu equipo. Aprenda eso. Yo lo aprendí hace muchos años. Yo antes decía, no vamos a mi iglesia. Y hasta que una vez Dios me habló, esa no es tuya. Esa no es tuya, esa es mía. Y hasta ese día yo dijera, es que no es mía. Y le dije, Señor, perdóname. Porque a veces, hermanos, cuando tenemos una mentalidad de dueño, nos toca desprendernos a tomar decisiones correctas. Porque sentimos que vamos a perder algo. Pero cuando tenemos mentalidad de mayordomo, de administradores, entonces no escatimamos en tomar las decisiones correctas porque administramos recursos que no nos pertenecen, pero tomamos las decisiones adecuadas para que eso siga generando un ingreso, un incremento. Entonces, nuestra función, cuando comemos del árbol de la vida, nuestra función avanza de acuerdo a que nuestra mentalidad va con una mentalidad de mayordomo y no de dueño. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de que yo sea visto, no se trata de que yo sea más grande, no se trata de que yo sé que todos me conozcan, no, se trata de que yo mengue, pero que puedan ver a Cristo en mí, hermano, que puedan ver a Cristo en ti, que alguien lo pueda ver. ¿Cuánto de Cristo es expresado en tu vida y en mi vida hoy? ¿Cuánto de Cristo es expresado? ¿Quién se expresa más? El diablo, Cristo. Pero ¿quién se expresa? Hay dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. ¿Quién se expresa cuando te molestas? ¿Quién se expresa? ¿Quién se deja ver dentro de ti cuando estás pasando por los momentos duros? ¿Quién se deja ver? ¿Es Cristo quien se deja ver? Esa es la gran pregunta y te lo dejo allí. Todo esto se resuelve en la cruz. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pablo le hablaba a la iglesia en Gálatas y decía, voy a leerlo en la NTV, la nueva versión internacional, dice, en cuanto a mí, Gálatas capítulo 6, verso 14.
En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Mira cómo Pablo le dijo en esta versión, dice en la NTV, Gálatas capítulo 6, verso 14. Me gusta mucho cómo lo expresa en esta versión. En cuanto a mí, que nunca me jacté de otra cosa que no sea la cruz del Señor de Cristo. Y la gran pregunta, ¿en qué nos estamos jactando hoy? Porque Pablo dijo, en cuanto a mí, que no me he jactado en otra cosa, sino en cuanto a estar crucificado juntamente con Cristo. Dice, debido a esa cruz, mi interés, mira cómo dice, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Qué tremenda palabra. La obra de la cruz produce en nosotros cambios de intereses. Cuando vamos a la cruz, cuando hay un arrepentimiento, cuando crucificamos estas cosas, la cruz nos libera de nuestros propios intereses mezquinos, arrogantes, y nos centran en una nueva mente, que es la mente espiritual. Usted tiene una mente natural, pero también tiene una mente espiritual. Eso es lo que llamamos la mente de Cristo. Entonces la cruz, la crucifixión, cuando vamos a la cruz y crucificamos estas cosas y decimos, Señor, esto te entrego esta área en mi vida. Ya esta área, no quiero saber más nada de esto. Padre, te pido perdón por esto. Me arrepiento genuinamente de esto. Inmediatamente esto produce un cambio de naturaleza en mí. Y la mente espiritual me enseña a comprender las cosas espirituales. Y me libera aún de mis propios intereses. Siempre el ser humano por su propia cuenta va a ser gobernado por un interés. Usted ha escuchado esta expresión de alguien, tal persona si es interesado. Yo no trato a tal persona porque es interesada o es interesado. Si tiene, ok. Ese es el interés del mundo. Esa es una mente natural que come del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que le da valor a si tienes o no tienes. Si no tienes nada, entonces no vales nada. Esa es la gente que no come del árbol de la vida. Pero en lo eterno, si comemos del árbol de la vida, en Cristo estamos completos y lo tenemos todo. En Él es la plenitud de todo, que todo lo llena. Así que necesitamos resolver conflictos de intereses en nuestra vida hoy. Y yo sé que ya vamos a terminar, pero quiero dejarte esta palabra en tu corazón. Y quiero soltar este reto. Usted a partir de hoy necesita resolver conflictos de intereses. Si has comprendido el mensaje, necesitas resolver conflictos de intereses en la familia. Necesitamos resolver conflictos de intereses con los hermanos, con los consiervos. Necesitamos resolver conflictos de intereses con personas. Aunque esto se vuelva difícil cuando hay intereses diferentes. Es difícil mediar o querer arreglar algo con alguien cuando su interés no es el mismo que el mío. Pero si estamos hablando no en yugos desiguales, sino en igualdad, que comemos los dos del árbol de la vida, entonces nos podemos encontrar en la cruz, nos podemos encontrar en Cristo, nos podemos encontrar en el amor, en el perdón, nos podemos encontrar en la mente espiritual, en la mente de Cristo. ¿Cuánto me puede seguir? Nos toca resolver conflictos de intereses, hermano. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué me interesa a mí? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que te interesa? Porque a mí me interesa que Cristo sea visto. No quiero robarme la gloria. A mí me interesa es que la iglesia madure, que todos podamos crecer, que esto avance, que camine conmigo sin mí, que no dependa de un hombre, sino de una vida, de una naturaleza expresada en la iglesia. Pero si a ti no te interesa eso y te interesa otras cosas, entonces allí hay una división, y un reino dividido no prevalece. La gran pregunta es, ¿qué nos interesa?
si a nuestro prójimo le interesa lo que a mí me interesa? Alguien dijo una vez que lo primero que debemos preguntar en una consejería es si realmente la persona quiere resolver ese problema. Porque si no lo quiere resolver es porque no le interesa. Jesús le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Era ciego durante muchos años. Le preguntó el paralítico de Betesda: ¿qué quieres que haga por ti? Y ves a Jesús preguntándole al endemoniado: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque yo quiero, el mismo Señor quiere hacer algo en tu vida, pero si a ti no te interesa, no lo va a poder hacer. Si tú no quieres, yo puedo orar por un enfermo con toda la fe del mundo porque creo que Dios lo puede hacer, pero si tú no lo crees, si tú no tienes fe, no pasa nada. Porque acuérdense que hablamos que lo que interés tiene que ver con lo que está en medio entre los dos. ¿Qué es lo que nos interesa? Como ministros, como consiervos, como hermanos, ¿qué es lo que nos interesa cada domingo? ¿Quién nos convoca? ¿Quién nos reúne? Si todas estas cosas no se resuelven en un querer, entonces esto nos demuestra diferentes tipos de intereses. Siempre nuestras oraciones: Señor, edifica la casa. Porque si tú no edificas la casa, en vano trabajamos los edificadores. Nosotros como pastores podemos querer estar resolviendo problemas, pero si la gente no le interesan las cosas de Dios, sencillamente estamos poniendo pañitos de agua tibia, pastores. A veces nuestra vida se puede ir y me toca a veces tomar decisiones porque he aprendido con el tiempo. A veces la gente enseña a uno. Dios permite que pases cosas con las personas para que aprendas. Y a veces tú tomas decisión y otros lo juzgan porque no comprenden, no están viendo desde la mente de Cristo. Pero el Señor, cuando ya ha procesado todas estas áreas en tu vida, entonces te das cuenta de que pueden pasar muchos años predicando una palabra que lo que sencillamente ha estado poniendo un pañito de agua tibia. Puede resolver los síntomas por un momento. Puede ser como un Teragrip, como algo que te va a quitar un resfriado, pero no va a ir a la raíz del problema. Y hoy mi oración es: Señor, haz lo que tengas que hacer en tal persona, porque no se nos puede ir la vida solamente arreglando situaciones temporales, sino que tenemos que resolver problemas hoy y vamos a avanzar a algo mayor. No puede ser que todos los mismos estemos resolviendo los mismos conflictos, porque entonces la palabra no te ha funcionado. Y si la palabra no te ha funcionado es porque no te interesa lo que estamos predicando. Por eso es que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Porque yo puedo querer las cosas de Dios, yo puedo querer amar a Dios, yo puedo querer servir a Dios, pero si a ti no te interesa, serás de tropiezo, serás de estorbo. En vez de ser instrumento útil en las manos del Señor, me será de tropiezo para la obra de Dios. Y nuestra oración es que el Señor traiga un arrepentimiento genuino para que a ustedes les interese a lo que a nosotros nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es hacer la voluntad de Dios, que Cristo se ha visto, y por eso te predicamos cada domingo. No hay vacaciones, estamos siempre contigo, siempre estamos orando por ti, en todo tiempo estás, en todo momento puedes contar con nosotros. Si nos buscas, nos encontrarás. Si nos llamas, te vamos a atender. Si nos necesitas, estaremos allí por amor a ti, porque nos interesa lo que a Dios le interesa. Ya morimos para el mundo y ahora el pecado no puede ser encontrado donde estábamos antes. Ya fuimos a la cruz. Antes de la cruz estábamos en una condición, pero después de la cruz ya no estamos en el mismo lugar. O yo no sé si tú eres de los que permanecen 10 años patinando en el barro, pegado en el mismo lugar, pegado en el mismo pensamiento, en el mismo dolor, en el mismo sufrimiento. Si eso está pasando en tu vida es porque estás en aguas estancadas.
Pero si tu mentalidad es una mentalidad de fuente, las aguas que saltan para vida eterna siempre estarán fluyendo y será un manantial de nuestro interior. Correrán ríos de agua viva. Será un caudal de Dios, la vida de Dios fluyendo constantemente. Tú no serás estancado, tú saldrás de esa condición. En la vida de su Hijo en nosotros. Si nos interesa que el Evangelio avance, entonces allí nos podemos encontrar. Pero si a ti te interesa ser visto y ser grande y ser reconocido, no nos encontraremos. No podrá haber alianzas allí, porque mientras que tú quieres una cosa, mientras que tú quieres agradar tu propia humanidad, mientras que tú quieras crecer en tu personalidad, yo quiero menguar en mi personalidad para que Él sea visto, para que Él sea glorificado en medio de todas las cosas, para que la iglesia pueda comprender a su Hijo operando en nosotros. No sé si estás pasando por alguna situación, no te puedes estancar, porque lo que Dios desea es que tú como iglesia puedas avanzar. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado.